Para el canal de Huachao TV, una gran alegría para mí personalmente de encontrar a mi maestro, al doctor Humberto Collado Román, quien es natural de la provincia de Aymaraes. Y él, cuando tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la universidad como mi docente, en los 10 ciclos que he pasado como estudiante universitario, siempre en sus labios sonaban la palabra Arguedas, José María Arguedas. Doctor Humberto, después de años, un gusto encontrarnos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por encontrarnos, Víctor Manuel, acá en la ciudad de Lima. Estamos en la ciudad universitaria de San Marcos y para mí es una alegría grande encontrarme contigo porque yo te conocí desde prácticamente muy joven, cuando tú estabas en la universidad, en la década del 90. Bueno, estamos aquí para responder algunas preguntas que me vas a hacer. Efectivamente, doctor Humberto, como estudiante pues siempre me llamó la atención porque usted siempre nos ha inculcado de poder estudiar, conocer más a José María Arguedas. ¿Qué ha tenido que ver con su vida o relacionado a su trabajo José María Arguedas, doctor? Bueno, Arguedas me impactó bastante, a la verdad, la infancia de Arguedas, porque José María, si bien es cierto que nació en Andahuaylas, pero su padre era abogado errante y lo llevó por la mar a Ayacucho, conjuntamente con su mamá, que es Victoria Altamirano, pero por azares del destino, con un cólico hepático, muere la madre en la mar, Ayacucho, y deja a Arguedas a los 2 años y medio. Entonces su padre tiene que retornar a Andahuaylas a dejar al niño con la abuela, juntamente con su hermano más, Arístides. Ellos eran niños, entonces él pasó 5 años en Andahuaylas, pero su padre contrae segundas nupcias en San Juan de Lucanas, porque él era juez en Puquio. Entonces él lo lleva a sus hijos a San Juan de Lucanas y ahí conoce a Arguedas lo peor, ¿no? Porque la madrastra no lo quiere, lo trata mal, lo expulsa de la casa hacienda y lo hace dormir con los indios en la cocina. Bueno, Arguedas decía, bueno, para mi madre seguro para mi madrastra seguro que esto era una felicidad. Sin embargo, para Arguedas era lo más feliz, porque ahí conoció a los indios, dormía en una batea donde se hace harina para hacer pan, sobre unos cueros, unos pellejos sucios y unas frazadas abrigadoras. Pasaba feliz, porque los indios en las noches no dormían como los mistis. Ellos conversaban en la noche, cuentos, leyendas, anécdotas, una serie de mitos, y el niño escuchaba atentamente todo ello. Y ahí es donde conoce realmente a los indios muy de cerca, porque conviven juntos. Claro, como decir, el hombre andino, de acuerdo a su trayectoria de vida o transferencia de la oralidad de sus abuelos, de sus padres, pues tenían mucho conocimiento de la literatura, podríamos decir, de la literatura oral, y que eso era muy placentero para José María Arguedas, del cual pues él en algunos momentos, en algunas conferencias siempre cuentan, ¿no? Entonces, maestro, usted se ha graduado o ha hecho muchos estudios sobre Arguedas, y uno de sus tesis doctoral también está relacionado siempre con Arguedas, maestro Humberto. Sí, efectivamente, así como tú, por ejemplo, me tienes consideración como maestro, yo también he tenido grandes maestros que me enseñaron la vida y la obra de José María Arguedas. Uno de ellos, acá en San Marcos, mi profesor fue Antonio Cornejo Polar, el autor de los universos narrativos de José María Arguedas, y también mi profesor era Francisco Gutiérrez, el autor Cuando los viejos saurios se retiran, ¿no? Entonces ellos, en ese tiempo, cuando yo estudiaba en la década del 70 acá en San Marcos, me llevaron por el camino de Arguedas, y así yo empiezo a conocer a Arguedas poco a poco, empezando a leer sus primeros cuentos de Guarmacuya, publicada en 1935, pero él anteriormente ese cuento lo publicó con el nombre de algo, pero no era Guarmacuya. Era otro nombre, después rectificó. Claro. Y entonces por eso es que yo me dedico a estudiar y a investigar a Arguedas. Claro. Además, el 69 muere Arguedas, ¿verdad, doctor? Sí. Ya, entonces, ¿y usted estaba ingresando a la universidad? Efectivamente, yo... O sea, estaría más fresquito, ¿no? La muerte de Arguedas, y todo el mundo hablaría, comentaría. Posiblemente por eso también a usted le quedó, ¿no?
de un poco más ser inquieto de la vida de Arguedas, porque sería un boom en ese momento. Sí, cuando yo llego a San Marcos el año 69, para mí San Marcos era una novedad, ¿no? Porque habían estudiantes en esa década, pues el marxismo, el leninismo estaba en boga, había estudiantes revolucionarios de todas las facultades, me acuerdo de Níquel Lapuente, Peña Pantoja, Quiñones y muchos otros grandes revolucionarios. En esa época recientemente había fallecido también Javier Heró, el autor del Río. O sea, toda una idea revolucionaria había acá en San Marcos. Entonces, y maestro, disculpa, y maestro, y usted en la UTEA ha trabajado buen tiempo, en la Universidad Tecnológica de los Andes de Apurímac. A ver, ¿qué escuela dejó usted ahí, más que todo, sobre este tema del indigenismo, de la literatura peruana, que siempre usted nos ha inculcado mucho? ¿Cómo fue toda esa experiencia, maestro? Bueno, en Abancay yo dicté el curso de literatura peruana y en ese curso tocamos a Arguedas. Arguedas pues era tremendo, ¿no? Entonces nosotros ahí analizamos los primeros cuentos, Guarmacuya y Agua, Los Escoleros, y luego un poco de Diamantes y Pernales hasta llegar a la obra más importante, Los Ríos Profundos, y así sucesivamente. Entonces allí con los estudiantes pasamos buen tiempo, me acuerdo de Yames Sofo, que también me presentó mi libro Biografía de Arguedas, que publiqué a Arguedas, y entonces él me ayudó bastante, y muchos estudiantes como tu persona y también otros grandes estudiantes tenían muy en cuenta, le empezaron a interesar la vida de Arguedas, porque yo le contaba cómo había pasado Arguedas su niñez y cómo la madrastra lo había expulsado. Y cómo de ahí el Arguedas hablaba solamente quechua hasta los 9 años. Entonces su padre se avergonzaba de él porque como en su calidad de juez se avergonzaba y lo matriculó en una escuela de Lesú, creo que era una escuela, ahí aprendió recién el español, el castellano. Y luego de ahí Arguedas ya no soporta el maltrato del hermanastro que tenía 20 años, porque lo hacía padecer levantándolo a las 6 de la mañana para que cogiera un caballo muy salvaje, y entonces siempre lo miraba mal, le decía que un día encontró en una chuplita a Arguedas con los indios, le estaba invitando un plato de mote con pedacito de queso y su lagüita, y entra el hermanastro y le dice: a ti te atienden bien, ¿no? Acá tú no sirves ni lo que comes, y le arroja el plato de alimentos en el rostro, y el niño en ese tiempo tenía 7 años. Sale con dirección al río Gualpamayo y ahí pide la muerte por primera vez. Ahí creo que se marca Arguedas esa idea del suicidio. Maestro, usted ha estudiado bastante Arguedas, porque me consta a mí, ¿no? Y como a sus estudiantes. ¿Por qué cree que murió Arguedas? ¿Qué pasó con él? Bueno, yo pienso que Arguedas sufre una neurosis desde niño por la desaparición de su señora madre. Por eso cuando él ve mujeres, lo ve como una madre. Por ejemplo, ve a una mujer campesina en Puquio, lo ve como una madre. Y ve a la doctora Lola Hosman, que lo atendía en Chile de estos problemas de neurosis, lo ve también como madre. Siempre lo está viendo a alguien como una madre. Como una madre, ¿no? Porque él incluso le dice mamá Lola, ¿no? Y solamente ir a Chile y verte, quedo sano de mis males, solamente con mirarte. Entonces él siempre tenía la imagen y el recuerdo de su mamá, aunque caramba, lamentablemente lo veían otros, ¿no? Pero esa neurosis lo acompañó. Y es más, esta neurosis se acrecienta cuando la madrastra lo expulsa de la casa hacienda, y cuando el hermanastro le echa los alimentos en el rostro y él pide la muerte por primera vez a los 7 años. Se agudiza más cuando el hermanastro lo levanta en noche de luna y le dice: vamos para que me acompañes y conozcas el amor. Ya es necesario que sepas cómo es el amor. Ya está grandecito, en ese tiempo él tenía 9 años. Entonces lo lleva y a la mujer le dice: bueno, acá he traído a una persona para que se goce. La mujer le dice: anticristo, ¿tú crees que te voy a dejar? ¿Por qué has traído? Entonces él no le hace caso y le dice: yo voy a contar hasta 5 o 6
y si no te dejas, yo te voy a violar delante de tus hijos. Y la mujer, para evitar que sus hijos vean la violación, se quedó callada, pero el chico alumbraba, porque el hermanazo decía, alumbra con una vela, un fósforo, para que vean lo rico que es esto. Y él mira esa violación. Y imagínate, tierna edad, y eso se le queda, la violación, el maltrato, y así va avanzando, y en el año 1944 se le agudiza esta neurosis y empieza a dar un dolor de cabeza, un dolor a la nuca, y sufría de insomnio, no podía dormir. Por eso su compañero de aula, Manuel Moreno Jimeno, que si eran grandes amigos, lo llevó a su casa y le dijo a su mamá, he traído a un muchacho de Apurímac, que es huérfano y se va a quedar conmigo. Y la mamá le dijo, está bien hijo, si es tu amigo, quédense ahí. Y dormían juntos en una sola cama. La vida era más sana, más limpia en ese tiempo. Y entonces, pero Arguedas no dormía. Cuando de pronto a medianoche, no sé, Manuel Moreno Jimeno se despierta y lo ve sentado. Y le dice, ¿por qué estás sentado? ¿Por qué no duermes? No, es que yo sufro de insomnio desde niño. Mi padre, cuando me daba el insomnio, me llevaba a la huerta, respirábamos un aire frío y luego me retornaba al cuarto y dormía. Pero yo desde ese tiempo sufro insomnio. Todas esas cosas se le agudiza, el dolor de cabeza, y entonces se manifiestan los primeros planes para que él se pueda suicidar. Y eso se concretizó, bueno, en 1969, con un tiro en la sien, doctor. Sí, bueno, antes él, primero, los médicos le dicen, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo vencer todo esto? Entonces un médico peruano le dice, me tienes que dormir con una negra, porque las negras son remedio. Y él efectivamente hace caso y se busca una negra prostituta. Claro. Y entonces le pasa el dolor y está bien. Pero eso era por un tiempo. Después volvió los dolores. Y entonces ya cuando era director de la Casa de la Cultura, él intenta suicidarse porque va a una farmacia y pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene usted? Pastillas Seconal, le dice. Sí. ¿Cuántas pastillas puede matar a una persona? Bueno, 1, 2. Y él se tomó varias pastillas. Y cae fulminado al suelo, pero el vigilante que estaba ahí lo salva y lo llevan al hospital del empleado y le hacen una traquetomía acá en la garganta, por ahí respiraba y por ahí se alimentaba. Entonces ahí ya, eso fue el 64, donde ya se había contraído matrimonio ya con Celia Bustamante, ya estaba civil al 65 acá en Perú, porque ella fue una mujer chilena. Entonces tuvieron ciertas contradicciones ambas mujeres. Ya Arguedas se estaba separando de Celia Bustamante. Celia sufrió bastante porque lo ha llegado a querer mucho a Arguedas, porque en él veía que era un chico huérfano, un gran intelectual, un hombre que no tenía mamá, papá, a nadie. Entonces Celia oficiaba de madre, de hermana, de enamorada, de esposa, de todo hacía. Le prodigaba bastante amor. En cambio, Sibila no era ese tipo de mujeres, era una mujer fría, era socialista, no era una mujer que daba cariño, calor, nada. Amor, no había. Esa era la gran diferencia. Arguedas incluso cuenta que cuando venía Silvia del trabajo se acostaban como dos animales. No había ese amor como dices tú, no, lamentablemente. Perdió una gran mujer a Celia Bustamante. Ahora, con respecto a lo que tú me dices, el suicidio tiene esos antecedentes, ¿no? Que hay que juntar. Se le acumulaban los dolores y al final él, como ya se salvó, incluso se viajó a Canta. Ahí de repente me puedo suicidar, digo, y estaba ahí leyendo y vio un árbol y puso una soga y quiso ahorcarse. Ahí quería ahorcarse en Obrajillo de Canta. Pero de pronto un poco reaccionó y dijo, como un escritor, ya había publicado Los Ríos Profundos, ya había publicado Todas las Sangres, ya estaba escribiendo El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Entonces, como un escritor tan importante como yo y conocido en el mundo literario,
pueda escoger una muerte ordinaria, barata. No. Entonces baja de ahí de lo que quería suicidarse y se echa en el suelo y empieza a rascar la barriga de los chanchos. Y como el perro se echa, y perro con perro, y ahí se le pasa la idea de suicidarse. Después de eso recién viene efectivamente la decisión de suicidarse en esos viajes constantes que realiza a Chile con motivo de visitar a Lola Hoffman, esta neurocirujana que lo atiende muy bien, que era una excelente doctora. Conoce a varias personas y allí compra un revólver, y él dijo, este revólver es rápido y seguro, con esto ya no habrá por qué postergar la muerte. Entonces lo que me da miedo no es la muerte, sino el escoger el día y la hora y el lugar. La decisión fatal. La decisión fatal. Gracias, maestro.